Doctor, buenas noches. ¿Me confirma si se encuentra en sala, por favor? Muy buenas noches, sí, estamos, lo escucho bastante bien. Voy a dar inicio, por favor. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Diana, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIP. Bienvenidos al curso Diplomado Fisioterapia Cardiopulmonar del curso Ventilación Mecánica y los Cuidados Respiratorios. El ponente a cargo del curso es el doctor Milton Ávila Arias. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier duda o consulta que tengan lo responderé al final de la presentación. Material de estudio, certificación. Les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la antesala al curso del día de hoy. Pues es un curso bastante interesante, la parte de ventilación mecánica y los cuidados respiratorios que se deben tener con el paciente. Tenemos un temario que vamos a abordar el día de hoy y bueno, siempre con el auspicio de la institución, la Consultoría Internacional Público-Privada Galenos, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces esta presentación. Les voy a compartir la presentación del día de hoy, por si arrancamos con la ponencia. Bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hasta donde se encuentren, pues se los saludo fraterno a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la ventilación mecánica y los cuidados respiratorios. Con respecto a este tema, pues hay un contenido que debemos considerar al respecto, ya dentro de este tema bastante bonito. Pues vamos a considerar lo que son los parámetros y ajustes fundamentales, el modo, frecuencia, volumen, presión, todo de la mano de lo que es la parte de fisioterapia y pues obviamente en el contexto mismo de cómo se llega a calibrar, bueno, llega a eh, programar, ¿no? En este caso el ventilador. La ventilación de soporte, ya hay la presión positiva continua en vías respiratorias, más conocido como el CPAP, ya. Entonces los vamos a también mencionar dentro de lo que es también el monitoreo de parámetros ventilatorios y sus interpretaciones, algunas complicaciones que se asocian con este procedimiento, que son el barotrauma, el volutrauma y el neumotórax, ¿no? Que son complicaciones asociadas a la misma ventilación. Y por último, pues algunos cuidados básicos que debe tener el paciente con ventilación mecánica, la higiene que debe tener, puesto que el hecho de tener un respirador, pues hace que el mismo, pues presente complicaciones, infecciones dentro del mismo, de ahí se deben prevenir, ¿no? Adecuadamente. Bien, veamos entonces, todos estos segmentos lo vamos a ver en el contexto mismo de lo que es la ventilación mecánica, ¿ya? Es un tema bastante bonito, pues espero que sea de su agrado y cualquier duda, como ya se les había mencionado al principio de la ponencia, pues lo pueden hacer mediante el chat. Bien, veamos entonces el primer segmento, los parámetros y ajustes fundamentales.
¿Qué tenemos que saber de lo que es la ventilación mecánica? Primero, obviamente, algunos objetivos que presenta el mismo. Dentro de ellos, pues, los objetivos fisiológicos, el cual es para dar soporte o regular el intercambio gaseoso pulmonar, la ventilación alveolar con la presión parcial de dióxido de carbono y así también el ajuste de lo que es el pH. La oxigenación arterial, pues la presión parcial de oxígeno, la saturación de oxígeno y pues la concentración alveolar de oxígeno, ya que existe en el lugar. Así también para aumentar el volumen pulmonar, pues dentro de lo que es el suspiro o insuflación pulmonar al final de la inspiración. Asimismo, la capacidad residual funcional, ya es un objetivo bastante importante, mantener o aumentar estos parámetros para un adecuado funcionamiento. Y pues para reducir o manipular el trabajo respiratorio, pues para poner en reposo los músculos respiratorios. Recordemos muy bien que parte de la acidosis respiratoria, una vez que se soslaya este proceso, pues ocurre y acontece otro proceso gracias al agotamiento o fatiga de los músculos respiratorios, como es la formación de ácido láctico. Esto por una respiración anaerobia a nivel de la fibra muscular, ¿no? Entonces, al evitar una acidosis respiratoria, pues los músculos respiratorios pues llegan a formar una acidosis metabólica, ¿no? Al fin y al cabo, pues el paciente no está exento pues de las complicaciones que se puedan acontecer más adelante. Y dentro de lo que son los objetivos clínicos será revertir la hipoxemia. Hay un grado de hipoxemia que es en este caso la disminución del oxígeno en la sangre. Debemos revertir la acidosis respiratoria aguda sin llegar a la acidosis metabólica. Debemos mejorar el distrés respiratorio, ya se debe prevenir o revertir las atelectasias, se debe revertir la fatiga muscular ventilatoria, así también permitir la sedación, ¿no? Esto, la sedación o el bloqueo neuromuscular para dejar que estos músculos no se esfuercen demasiado y no, en este caso, lleguen a desarrollar un proceso de contracción con formación de energía en una ruta anaeróbica, ¿no? Y asimismo, disminuir el consumo de oxígeno sistémico o miocárdico, a la vez disminuir la presión intracraneana y estabilizar la pared torácica, ¿no? Esos son los objetivos clínicos y los objetivos fisiológicos que tiene la ventilación mecánica. Entonces, son puntos que debemos considerar, ¿ya? Que acontecen detalladamente en todo este tema que vamos a abordar el día de hoy. Bien, fuera de lo que son los objetivos que presenta, debemos conocer la fisiología respiratoria, ¿ya? Un dato o detalle bastante importante es conocer la diferencia entre ventilación y respiración, ¿no? Debemos saber de que la ventilación es un proceso de ingreso y salida de aire, ¿ya? Del medio externo hacia lo que son los sacos alveolares, ¿ya? Y el aire, pues recordemos muy bien que es una mezcla de gases y dentro de ellos estará el oxígeno, el nitrógeno, ¿ya? Y pues si hablamos de el oxígeno, en este caso de tipo alveol, atmosférico, pues nos vamos a referir a, a un aire que no presenta nada de dióxido de carbono, ¿no? Pues estamos hablando del aire puro, se podría decir, ¿no? Entonces, ingresa y lo que pasa es que ese aire, pues, va mezclándose con el aire residual que existe dentro de lo que son los pulmones para luego intercambiar, ¿no? El ingreso y salida de aire, el flujo de aire que existe, pues se conoce con el nombre de ventilación. Por otra parte, ya, el proceso de respiración se debe al intercambio que existe a nivel de los gases que llegan hacia los alvéolos y de los alvéolos hacia los glóbulos rojos, específicamente en el grupo M de la hemoglobina, ¿ya?
y pues del grupo M de la hemoglobina por medio de los glóbulos rojos hacia las células del tejido tisular, ¿no? O del tejido como tal, ¿no? Entonces, en conclusión, existen dos tipos de respiración. La primera respiración se da a nivel alveolar, la segunda respiración a nivel tisular y se la conoce con el nombre de perfusión, ¿no? Entonces, esos detalles fisiológicos, pues tenemos que recordarlos. La fisiología respiratoria está también para poder comprender aún más lo que es la ventilación mecánica. Bien, vamos un poco a lo que es esto de lo que es la fisiología respiratoria. Ahí tenemos la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Pues estas fases se deben a diferencias de presiones, ¿ya? Sobre todo en el pulmón por la elasticidad que presenta el parénquima pulmonar, pues el hecho de ingreso y salida de aire se debe a una presión positiva, ¿ya? En este caso hay perdón, una presión negativa. Es una presión negativa. La presión positiva ya vamos a ver qué es, ¿no? Una presión negativa. Entonces, hay una fase activa, ¿ya? Y hay una fase pasiva, ¿no? Entonces, la fase inspiratoria, pues nos da como resultado la contracción de los músculos respiratorios, el descenso del diafragma, ¿ya? Y el aumento del diámetro del tórax con una presión subatmosférica y un flujo de gas que llena los alvéolos o en este caso los pulmones. Una fase expiratoria, pues es al contrario, ¿ya? Va a haber contracción de músculos expiratorios, ¿ya? Donde va a haber un descenso, bueno, ascenso, mejor dicho, del diafragma, con una disminución del diámetro del tórax, con una presión supraatmosférica, ¿ya? Y un flujo de gas que salen de los pulmones, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, ese flujo de entrada y salida se llama ventilación. El ciclo respiratorio, ¿ya? En la respiración espontánea, pues se debe a estas curvas, ¿ya? Dentro de lo que son los procesos de diferencia de presión, pues la inspiración con una presión subatmosférica y la expiración como una presión supraatmosférica, lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Esta por encima de la presión atmosférica será una expiración y por debajo de la presión atmosférica será, en este caso, la inspiración, ¿no? Entonces, recordemos que para meter aire debemos, en este caso, vencer esa presión, ya, esa presión para poder ingresar aire, ¿no? Y para poder, en este caso, eliminar, en este caso, el aire, pues lo único que tenemos que hacer es que actúen las fuerzas de presión y pues que la presión atmosférica sea mayor, ¿no? Para que el aire se mueva hacia su dirección. Entonces, cuando hablamos de ventilación mecánica, pues hablamos de ciertas definiciones, ¿no? Modalidades de respiración. Hay una ventilación espontánea, fisiológica, de entrada y salida de aire de los pulmones. Eso es lo que habíamos mencionado. Sin ningún tipo de ayuda, el cuerpo pues se debe a los músculos, se debe a la cavidad torácica, se debe a la elasticidad que presenta, en este caso, el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, ahí tenemos una ventilación espontánea o fisiológica. Cuando la ventilación es producto de la interacción entre una máquina, que es el ventilador, y el paciente, se denomina ventilación mecánica, ¿no? Entonces, aquí se suple la fase activa de la respiración por medio del ventilador. La ventilación espontánea o fisiológica normal que nosotros tenemos, pues es una ventilación que presenta presión negativa. Sin embargo, la ventilación mecánica, pues presenta una presión positiva. Es como si nosotros estuviéramos inflando un globo. Metemos aire y el globo prácticamente se puede desinflar, pero ya no inflar por sí solo. A esa es la presión positiva. Cuando se ingresa aire, ya, pero no hay una respuesta
¿no? En este caso de volver a ingresar, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Bien, tenemos esas modalidades, ya entendemos por este punto qué es la ventilación mecánica. Todo procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato mecánico, esto para ayudar o sustituir la función respiratoria, pudiendo además mejorar la oxigenación y la ventilación, se conoce como ventilación mecánica, ¿ya? Mucho ojo, la ventilación no es una terapia, ¿ya? Sino se la considera una prótesis externa y temporal, ¿ya? Por ejemplo, si una persona quiere volver a masticar y no tiene dientes, pues se coloca una prótesis dentaria para que pueda realizar esa función que tiene el diente, que es la masticación, ¿no es cierto? En el caso de los pulmones, si el pulmón está deficiente y no puede cumplir la función adecuada, pues se coloca una prótesis que es el ventilador mecánico, ¿no? Entonces, esto sucede hasta que se repare o se recupere la funcionalidad. Bien, entonces la máquina tiene que generar presión. Esto produce un gradiente de presión entre dos puntos. Uno, la boca, que sería la conexión con el medio externo, y la vía aérea, que es el alvéolo, por dentro, en este caso, de lo que es el pulmón. Esto origina un desplazamiento de un volumen, una cantidad de gas. Esto en dos formas, uno a presión negativa, esto cuando alrededor del tórax, cuando el pulmón de acero o coraza, en este caso, produce inspiración, la presión dentro de lo que es la vía aérea negativa. Entonces, hay presión negativa o a presión positiva, ya por medio de un ventilador externo, ¿no? Entonces, imagínense, si cambiamos, en este caso, el ventilador mecánico por un pulmón artificial, el pulmón artificial, como suple la función del pulmón, en este caso biológico, de manera normal, pues este pulmón debe ejercer una presión negativa. Pero si nosotros instauramos un ventilador mecánico, el cual insufle aire en los pulmones, pues hablamos de ventilación positiva o presión positiva. Y bien, aquí tenemos los principios físicos de la ventilación mecánica con presión positiva. Entre estos, pues, tendremos la ecuación del movimiento, ¿ya? Entonces se tendrá justamente este tipo. Y bueno, en este caso ahí tendremos el respirador, así también tendremos el generador de presión positiva en vía aérea durante la inspiración. Entonces, pues se tiene una fuente de aire, ¿no? Una fuente de aire y en este caso hay oxígeno, pues el cual presenta compresores y tanques que suministran el aire comprimido y oxígeno, el mezclador, ¿ya? El mezclador de gases que mezcla el aire y el oxígeno en proporciones específicas de acuerdo a necesidades del paciente, un circuito de ventilación, ¿ya? Un circuito de ventilación donde estará el tubo de inspiración, ya estará el tubo inspiratorio que transporta la mezcla de gases del ventilador al paciente, el tubo expiratorio, por otra parte, el tubo expiratorio, el cual permite la salida del aire exhalado, y pues el filtro humidificador, ¿no? Entonces, este filtro, pues que filtra y humedece ya el aire antes de llegar al paciente para evitar infecciones y mantener la humedad adecuada, ¿no? Entonces, el sistema de control y monitoreo, pues consta de una pantalla de control, en este caso, que permite al personal médico ajustar los parámetros como el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la presión y la fracción inspirada de oxígeno. Así también tiene sensores que monitorean la presión, el flujo y el volumen de aire en tiempo real,
Y también tendrá las alarmas, ya que alertan sobre cualquier desviación de los parámetros establecidos. También presentan válvulas, las válvulas de control, esta válvula que es la válvula inspiratoria que controla la entrada de aire en los pulmones y la válvula expiratoria que controla la salida del aire exhalado y puede mantener una presión positiva al final de la expiración, los famosos PIP. Entonces, la interfaz con el paciente, el tubo endotraqueal o máscara facial, ya que conecta el respirador al paciente. El tubo endotraqueal prácticamente se introduce a nivel de la tráquea, mientras que la máscara cubre la nariz y la boca del paciente. Entonces, hay un funcionamiento general que presenta este ventilador, ya que es la preparación. El respirador se configura con los parámetros adecuados para el paciente, como ya les había mencionado, el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la fracción inspirada de oxígeno. Se debe instaurar un ciclo respiratorio y el ciclo respiratorio constará de inspiración y expiración, ¿no? Se debe hacer un buen monitoreo y ajuste, ¿ya? Para poder controlar adecuadamente. Entonces, la cantidad de presión requerida para insuflar los pulmones depende de las propiedades resistivas, ¿ya? Estas son las propiedades resistivas y las elásticas, propiedades elásticas y propiedades resistivas de los pulmones. Entonces decimos que la presión, la cantidad de presión requerida para insuflar los pulmones es igual ya a la presión elástica más la presión resistiva, ¿no? Entonces, dentro de las propiedades elásticas, llegan a ser determinadas por la distensibilidad. ¿Cuánto se distiende, ya, para ofrecer un llenado o compliance, ¿no? Capacidad y el volumen corriente. Y las propiedades resistivas que son determinadas por el flujo y las resistencias en la vía aérea al paso del mismo, ¿no? Entonces, la cantidad de presión, pues va a estar en relación con las propiedades elásticas, que está en relación con el compliance, o el volumen corriente en relación con el compliance, más las propiedades resistivas o de resistencia, que están en relación con el flujo y por la resistencia en la vía aérea, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos dos fórmulas sencillas de comprender. Y bien, la cantidad de presión requerida para insuflar los pulmones, ahí está lo que habíamos dicho, resistencia y elasticidad. La primera, el primer segmento, el flujo de aire, esto vamos a simular, de que es justamente el conducto alveolar y el alvéolo o saco alveolar, pues decimos que hay un flujo de aire que ingresa, por lo que va a haber propiedades de resistencia en estos segmentos, porque no sabemos, o bueno, sabemos muy bien, mejor dicho, que los diámetros llegan a ser distintos, ¿no? Desde gran calibre hasta pequeño calibre. Y la presión de la estancia, que se refiere al saco alveolar, el cual va a elongarse lo más que pueda, ya para contribuir a un volumen. Entonces ahí ya tenemos las propiedades que habíamos mencionado en un inicio. Ya la relación de presión de resistencia, o bueno, la sumatoria de presión de resistencia con la presión de la estancia, que es la cantidad de presión total. Entonces aquí lo que podemos ver es el compliance, ya el alta compliance, que se refiere a la alta capacidad o gran cambio de volumen, ya, con una fuerza pequeña, y con una gran fuerza, pues una baja compliance, que es un pequeño cambio de volumen, ¿no? Entonces este no tiene buena capacidad, por lo tanto tiene una baja compliance, y por más que haya una gran fuerza, pues obviamente esta no llega a ser vencida. ¿Cuáles son las causas que aumentan la resistencia en las vías aéreas y de disminución de la compliance respiratoria? Pues entonces tenemos que ver los siguientes problemas ya al respecto. Uno, aquellas causas que aumentan la resistencia son, por ejemplo, el broncoespasmo, ¿ya? Si hablamos de broncoespasmo, nos referimos a la contracción involuntaria
de los conductos o de los bronquios, ¿ya? Hasta lo que es el bronquiolo, ¿no? Entonces, estos van a tener fibras musculares que llegan a contraerse de manera involuntaria, dando este proceso que es el broncoespasmo, al igual que el asma, que también presenta una contracción en bronquios pequeños, ¿no? Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y ahí como su nombre lo dice, pues hay un proceso obstructivo en el lugar, ya la obstrucción de la luz por secreciones también, tumores que llegan a obliterar el lugar, enfisema y el pulmón pequeño, ¿no? Entonces, son causas por las que aumenta la resistencia. Aquellas que hacen que disminuya la compliance o la capacidad, pues son el pulmón con edema, el síndrome de distrés respiratorio agudo, la fibrosis, la atelectasia, así también la compresión del pulmón, contenido pleural, decúbito supino, ya en este caso obesos, y la pared torácica, pues donde se verá en este caso el cirujano ya para ver en este caso algunos separadores o la escoliosis como tal, ¿no? Bien, ahí está el esquema general de un respirador, lo que ya habíamos dicho hace rato, ya, la fuente de gas, la válvula, el circuito inspiratorio, expiratorio, ya, el circuito expiratorio, inspiratorio, la válvula inspiratoria de inspiración y la válvula de expiración, ¿ya? Entonces, la bolsa para ventilación manual en caso de que se necesite y la mascarilla o el tubo endotraqueal que pues comunica con el paciente. Ciclo ventilatorio del respirador. ¿Ya? ¿Cómo tenemos que catalogar este ciclo? Pues lo que nosotros vemos para nuestros pacientes con relación a lo que es el ventilador, pues hablamos en términos de ciclado, ¿ya? Ciclado se refiere a pues mantener un ciclo ventilatorio del respirador, ¿no? Entonces, ¿qué hay aquí? La clasificación funcional del ciclo respiratorio durante la ventilación a presión positiva intermitente se refiere a este punto. Inspiración con generador de flujo y presión, pues tenemos un ciclo de expiración-inspiración en un proceso activo y un ciclo de inspiración-expiración en un proceso pasivo. ¿Ya? En este punto, el ciclo de expiración-inspiración se refiere a un proceso inspiratorio, por lo tanto, un proceso activo. Y un proceso o un ciclo de inspiración a expiración es el proceso pasivo de expiración. Entonces, un ciclado pues, está determinado por la presión, tiempo, volumen y flujo. ¿Ya? Entonces, este llega a ser el ciclado que se quiere o se requiere mantener. ¿Ya? Entonces, dentro de este punto, pues, ingresar aire y sacar el aire. Ingresa el aire por un proceso activo y sale el aire por un proceso pasivo, ¿no? Esto por la elasticidad y la resistencia que presenta el parénquima pulmonar. Y eso también lo hemos mencionado, pero vale la pena volver a recalcar. Modos de ventilación mecánica, hay dos grupos según la variable controlada para producir la inspiración. Uno, la ventilación volumétrica, que es a flujo constante, y dos, la ventilación barométrica, como su nombre lo dice, barómetro, en este caso barum, que significa presión, a presión constante. Veamos estos grandes grupos. Uno, tenemos que ver este primero, ya ventilación volumétrica, flujo constante, es el primero que vamos a ver, ¿ya? Entonces aquí hay un volumen programado, una cantidad de aire, ¿ya? Puede ser variable independientemente, esto por el flujo y tiempo. La presión variable dependiente de la resistencia vía aérea y de la compliance tóraco-pulmonar. Y pues se observa cómo mientras aumenta el volumen, mientras va aumentando el volumen, el flujo es constante, ¿ya? Y pues disminuye a cero en la pausa inspiratoria.
¿ya? No existe cambio en el volumen pulmonar, ¿ya? Entonces, es como darle o colocar la cantidad adecuada de aire a un pulmón de acuerdo a su capacidad. Bien, en este caso el modo volumétrico, ahí está, tiene tres fases del ciclo respiratorio. Uno, la insuflación, pues donde va a haber un aumento en la presión. Dos, una fase de meseta, donde se mantiene el flujo. Y tres, la deflación, pues que hace que caiga esa cantidad de flujo de aire, ya para que se vuelva a realizar este ciclo, ¿no? Este ciclo que es intermitente. ¿Listo? Esto es bastante importante también para comprender. La ventilación volumétrica generador de flujo constante tiene ventajas como el mantenimiento constante del volumen tidal y el volumen minuto, ¿no? Desventajas, pues posibilidades de presiones altas en vías aéreas, el barotrauma, ¿ya? Y la imposibilidad de compensación de fugas en el circuito. Bien, también tenemos a presión constante, el barométrico. La presión seleccionada también se debe de alcanzar y mantener durante el tiempo prefijado, es la variable independiente. Y el volumen llega a ser incierto porque llega a variar, o sea, es a presión constante, no a volumen constante, ¿ya? Y depende de la resistencia, ¿ya? De la vía aérea y la distensibilidad total del sistema respiratorio. Se observa cómo para mantener la presión constante durante la inspiración, el flujo disminuye durante esta, ya el flujo desacelera, ya, o desacelera hasta llegar a cero. Bien, entonces el modo de ventilación barométrica a presión constante tiene ventajas. Uno, la protección de presiones altas en vía aérea. Dos, la protección de barotrauma. Ya no hay barotrauma en este punto. Y por último, la compensación de fugas en circuito. Entre las desventajas importantes está la hipoventilación, ¿ya? Que es pues la baja cantidad de aire que puede ingresar, porque esta es a presión constante, pero no a volumen constante. Y aquí tenemos pues una ventilación barométrica a presión constante, ¿ya? Donde pues la presión que se va a someter pues llega a ser la misma, no hay intermitencia en la continuidad, pero sí puede haber en este caso diferencia con respecto a lo que es el volumen. Bien, aquí la ventilación volumétrica de flujo constante. Aquí lo único que tenemos que saber es que se programa la cantidad de aire que va a ingresar, pero la presión es la que no se, la que llega a variar, ¿no? La presión es la que llega a variar. Bueno, requerimientos de ventilación, pues esto para programar el respirador tenemos que conocerlo muy bien. El volumen corriente, pues de diez mililitros kilogramo o una presión de 17 centímetros de agua. Lo que es la estrategia de protección, pues un intermedio de a 6 mililitros kilogramo. La frecuencia respiratoria ya debe ir de 12 a 14 ciclos por minuto y también puede variar de acuerdo a la edad, ¿no? En niños hasta 20 ciclos minuto, en lactantes hasta 30, ¿no? En adultos, pues es esta la situación, ¿ya? Y bueno, se ajusta para mantener la presión parcial de dióxido de carbono, el pH y las necesidades de presión de vía aérea. Entonces, también debemos conocer los requerimientos de oxigenación, la fracción inspirada de oxígeno, ajustar para una presión parcial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno mayor a 90, ya 90%, y no sobrepasar la fracción inspirada de oxígeno mayor a 0,6.
El flujo inspiratorio, pues es de 3 a 4 veces su volumen minuto. Las presiones respiratorias, pues tienen que ser adecuadas, como la presión alveolar menor a 30 centímetros de agua, que corresponde a la presión de meseta, que es menor a 35 centímetros de agua, ¿no? En este caso, la relación inspiración-expiración, pues con un tidal de 25 a 30% del ciclo respiratorio. Requerimientos de seguridad, pues debemos también programar en el respirador la alarma de presiones, ¿no? Se ajusta al límite superior por encima de la presión inspiratoria máxima en por lo menos 10 a 20 centímetros de agua. Las alarmas técnicas que debemos también ajustar, pues es la desconexión del aparato, ¿ya? El fallo de suministro de gases, ¿ya? Donde la máquina, el ventilador, pues dará algunos pitidos para poder identificar el problema. Las modalidades de soporte ventilatorio, pues debemos saber que hay las convencionales, ¿no? Entonces, dentro de ellas, la ventilación mecánica controlada, la CMB, la ventilación mecánica asistida controlada, la AMB. Tenemos también la PIP o CPAP, que es la presión positiva continua, la ventilación por soporte de presión, y las no convencionales, como la ventilación de alta frecuencia, la ventilación con liberación de presión, la ventilación mandataria minuto, la ventilación pulmonar independiente y pues en este caso los VAPs. Bien, dentro de lo que es la ventilación mecánica controlada, debemos saber de que hay un modo volumétrico, ya que proporciona el volumen corriente y la frecuencia respiratoria prefijados. El modo barométrico, pues proporciona la presión y la frecuencia respiratoria también prefijados. El respirador no es sensible a esfuerzos inspiratorios del paciente, por si acaso, ¿ya? Y pues las ventajas están en relación ya a lo que es la relajación y los músculos respiratorios en reposo. Entre las desventajas, no hay interacción entre paciente y ventilador, se requiere sedación o bloqueo neuromuscular y pues potenciales efectos hemodinámicos adversos pueden coexistir en este punto. La ventilación mecánica asistida controlada, la AMB, ya presenta una sensibilidad de la máquina que responde al esfuerzo inspiratorio del paciente, ¿no? Entonces, trabaja con lo que es la presión negativa en rama inspiratoria, ya inicia el ciclo respiratorio y el enfermo solo influye en la frecuencia respiratoria. Ventajas, el paciente termina la cantidad de soporte ventilatorio. Desventajas, pues llega a hipoventilación y hay algunos efectos hemodinámicos adversos. Ahí tenemos la forma en la que el paciente está en una posición semi-Fowler, ya conectado a ventilador mecánico, ya con intubación endotraqueal, ¿no? Entonces, donde lo que se debe realizar es el CPAP, bueno, se realiza este CPAP, ya también la ventilación mecánica asistida, se puede realizar cualquiera de los dos, sin embargo, pues la diferencia va a ser con respecto a la presión y con respecto a lo que es el volumen. Y bien, tenemos que considerar este proceso fisiológico que existe y bueno, considerar la relación ventilación-perfusión, ¿no? Entonces, una no buena ventilación pues se puede resultar por medio de shunts, ya, o derivaciones. Y pues también aquí repercute entre lo que es la ventilación y perfusión, sobre todo perfusión, con respecto al espacio muerto, ¿ya? Que son los lugares donde no hay intercambio gaseoso. Bien, veamos esta modalidad de ventilación, el CPAP, la presión positiva al final de la expiración, ¿ya? O PIP, también conocida, ¿ya? Entonces, debemos saber que en cada ciclo respiratorio, la presión en la vía aérea alcanza un valor de 0 al final de la expiración.
¿ya? Entonces cae a nivel de cero. En la presión ventilatoria asistida, pues no cae a cero, ¿no? La presión alveolar se iguala con lo que es la atmosférica. Y bien, se tiene que tomar en cuenta esos parámetros, ¿no? Dentro de lo que es eh, las capacidades y volúmenes que presenta el pulmón, ¿no? El volumen de reserva inspiratoria, por ejemplo, ya con respecto al volumen corriente, y así también el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual, que la suma de esos volúmenes resulta en las capacidades inspiratorias, ¿no? Entonces, hay la capacidad inspiratoria, hay la capacidad residual funcional, la capacidad vital y por último la capacidad pulmonar total. Bien, el efecto de la presión positiva al final de la expiración, pues aumenta el volumen pulmonar, ya la compliance, y permite situar, ya en este caso, que el control, en este caso de la fuerza y la resistencia, sea mayor que el volumen de cierre. Bien, capacidad residual funcional, ¿no? Hay una redistribución del agua extravascular. Está indicado en patologías donde disminuye la capacidad residual funcional. Esto en pacientes con edema alveolar cardiogénico o edema agudo de pulmón o edema alveolar no cardiogénico o un síndrome de distrés. Y pues ahí también existirá lo que es hipoxemia por shunt. ¿Cuáles son los inconvenientes de un CPAP? El incremento de la presión intratorácica con disminución del retorno vedoso. Eso significa que disminuye la precarga del ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, un punto bastante importante. Aumenta la resistencia vascular pulmonar y, pues, dentro de los efectos hemodinámicos, disminuye el gasto cardíaco, dando como resultado así también la hipotensión. Indicaciones para una ventilación mecánica, el apnea, ya eh, el proceso de no respirar, paciente anestesiado o paralizado, ya sea farmacológico o neurológico, insuficiencia ventilatoria establecida con una hipoxemia con presión de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio, no corregible con una fracción inspirada de oxígeno de 0,5, hipercapnia con una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 55 y en este caso aguda, una acidosis respiratoria aguda, ya con un pH menor a 7,2, o sea, bastante complejo, y la frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto, ¿ya? Dando a entender de que aquí existe un proceso compensatorio, ¿no? El fracaso ventilatorio inminente, pues la fatiga respiratoria multifactorial, el fracaso cardíaco y el fracaso respiratorio como atelectasia, neumonía, asma, inestabilidad torácica y el deterioro del nivel de la conciencia. Complicaciones, sobre todo derivadas de la intubación en su mayoría, una intubación en bronquio principal derecho de 3 a 9%, una autoextubación, lesión traumática de la boca, estenosis traqueal por intubación prolongada, los efectos sistémicos derivados de la presión positiva intratorácica pueden ser respiratorios con inversión del gradiente de presiones, una respiración espontánea, con descenso de las presiones, ya sea pleural, alveolar, ¿ya?
la respiración mecánica con aumento de las presiones, las cardiovasculares con aumento de la poscarga del ventrículo derecho, ¿ya? Y la resistencia vascular periférica, disminución de la precarga del ventrículo derecho por disminución del retorno venoso y disminución del llenado del ventrículo izquierdo, al igual que la disminución del gasto cardíaco. Dentro del punto de vista neurológico, también un aumento de la presión intracraneana. Y renal, pues aumento de la vasopresina, reabsorción de agua y una menor diuresis y un balance hídrico positivo. Algunas complicaciones derivadas de la presión positiva, pues está el barotrauma, como ya lo habíamos mencionado, por aumento de la presión del pulmón de 0,5 a un 30%, con presiones mayores a 35 a 40 centímetros de agua. Puede conllevar también a lo que es el neumotórax, el enfisema subcutáneo y el neumomediastino. Por otra parte, también puede darse el volutrauma por ventilar con un volumen excesivo, el atelectrauma por abrir y cerrar continuamente sus alvéolos. Hay que valorar en este caso el pico de flujo inspiratorio, evitando lo que es el colapso en expiración. Y el biotrauma, que es la respuesta fisiológica al estrés mecánico inducido por la ventilación, ¿no? Las infecciones, la más común es la neumonía, ¿ya? La neumonía intrahospitalaria, esto por ventilación mecánica, ¿ya? Sobre todo desde el punto de vista de bacteriano, ¿no? Desde el punto de vista bacteriano, pues el E. coli, las pseudomonas aeriginosas están dentro de lo que es la etiología. Y la toxicidad por oxígeno, si es que hay una gran cantidad de oxígeno, es aire con oxígeno puro, ya, o oxígeno puro como tal, puede dar como resultado la formación de radicales libres. Bien, ahí está un barotrauma, ya, con un neumotórax bastante importante, un colapso pulmonar. El neumomediastino por barotrauma, ya el neumomediastino, en este caso retraído totalmente. El enfisema subcutáneo, ya segmentos de presión crepitantes, ya esto por insuflar, por tener bastante movimiento, ya el segmento alveolar. Y bueno, el dolor y la ansiedad pues, también es otra complicación. Y dentro de ellos, del tratamiento será la sedación, la analgesia y o la relajación, ¿no? Algunos ansiolíticos, la pseudoanalgesia y el bloqueo neuromuscular. Y bueno, espero haber cumplido con las expectativas que tenían con esta charla del día de hoy, pues hemos ido a cabalidad también con relación al tiempo y bueno, siempre agradecido con su gentil atención. Si tienen alguna duda, pues ahí estamos, ¿no? Este tema es bastante extenso, pero bonito. Ya lo he intentado resumir en los puntos más importantes posibles, ¿no? Cualquier comentario o pregunta, pues ahí estamos. Se les agradece bastante. Bueno, si no hay ningún tipo de dudas, preguntas o comentarios al respecto, les agradezco su gentil atención. Conmigo nos encontramos en una próxima ponencia y bueno, siempre agradecido por la atención dispensada y el tiempo puesto en esta ponencia. Bueno, que tengan una maravillosa noche. ¿No? Hasta una próxima oportunidad.